Parte 2. Amigos alrededor de la mesa. La semana siguiente, Javier insistió en invitar a sus amigos a cenar. «Hace mucho que no nos vemos los tres», dijo, como si quisiera rescatar una costumbre olvidada. Tristán llegó primero, con su energía de siempre, riéndose fuerte desde el ascensor. Poco después apareció Miguel, con una botella de vino y ese gesto tranquilo que contrastaba con la euforia de su amigo. La mesa estaba llena de tapas improvisadas, cartas de póker y un aire de normalidad forzada. Javier hablaba de su trabajo, de ascensos y números. Lucía lo escuchaba a medias, atrapada en otra cosa, la forma en que Tristán buscaba sus ojos en cada silencio, y cómo Miguel parecía observarlo todo desde la distancia, como si supiera más de lo que mostraba. El ambiente se volvió más ligero con las bromas de Tristán, que hacían reír incluso a Javier. Pero en medio del ruido, un detalle quedó grabado en Lucía. En la cocina, mientras recogía un plato caído al suelo, Miguel se acercó demasiado y murmuró, sin mirarla directamente: «No eres feliz». La frase fue tan breve que casi se confundió con el tintinear de los vasos. Lucía apenas tuvo tiempo de reaccionar. Miguel ya estaba de vuelta en la mesa, como si nada hubiera pasado. El resto de la noche transcurrió entre risas, apuestas y comentarios triviales, pero ella no lograba apartar de su mente esas palabras. Al terminar, Lucía se encerró unos segundos en el baño. Se miró al espejo, intentando recomponerse, y por primera vez se preguntó en voz baja: «¿Y si tiene razón?». La puerta sonó con los golpes de Javier, llamándola para una última ronda de cartas. Lucía respiró hondo y salió, con la sonrisa justa para no levantar sospechas. Pero dentro de sí, ya sabía que la frase de Miguel había abierto otra grieta imposible de ignorar. Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. La casa donde crujen las paredes. Cuando Lucía abrió la puerta del piso, lo primero que encontró fue la penumbra. Solo una lámpara del salón seguía encendida, y allí estaba Javier, sentado con un vaso de vino a medio terminar. No miraba la televisión, tampoco el móvil. Miraba al vacío. «Tú ya no estás conmigo, ¿verdad?», dijo de pronto, sin levantar la voz. Lucía se quedó inmóvil. El tono de Javier no fue de reproche ni de rabia. Sonó como alguien que ya conoce la respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, él se levantó lentamente, dejó el vaso en la mesa y caminó hacia la habitación. La puerta del dormitorio se cerró sin un portazo, pero con el peso de una confesión que se quedó flotando en el aire. Lucía permaneció unos segundos de pie, con el bolso aún en la mano. Nunca había escuchado a Javier hablar de esa forma. La frase retumbaba en su cabeza, y por primera vez sintió que su matrimonio se tambaleaba de verdad. El móvil vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Tristán. «Baja, estoy en el patio». Lucía dudó. El corazón le latía demasiado rápido. Sabía que no debía hacerlo, que no era el momento, que sería añadir fuego a la herida recién abierta. Pero la soledad de la casa le empujó a moverse. Al llegar al portal, lo vio apoyado en la barandilla, con esa sonrisa que siempre parecía estar a punto de desarmarla. No hubo palabras largas ni explicaciones, solo un cruce de miradas, una tensión imposible de contener. Y entonces, el beso. Lucía dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El aire de la noche era frío, pero no lo suficiente para apagar la sensación que le recorría el cuerpo. Volvió a subir a casa en silencio. En el salón, la luz seguía encendida, y el vaso de Javier todavía estaba allí, con unas gotas de vino en el fondo, como un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Parte 3. La línea invisible. Un sábado por la tarde, Javier organizó en casa una reunión para ver el partido. La mesa estaba cubierta de refrescos, aceitunas y bolsas de patatas. Entre gritos y bromas, el salón parecía un estadio improvisado. Javier,
como siempre, se entregó demasiado pronto a la cerveza, y al minuto 70 ya dormía en el sillón, el mando todavía en la mano. Lucía se levantó para ir a la cocina. El pasillo estaba en penumbra, y el murmullo de la televisión quedaba atrás. Allí, junto a la nevera abierta, encontró a Tristán. No hizo falta hablar. El silencio fue tan espeso que parecía llenar la habitación entera. Ella intentó apartar la mirada, pero Tristán dio un paso hacia adelante. Sus ojos se cruzaron apenas unos segundos, y entonces ocurrió el beso. Fue rápido, inesperado, imposible de detener. Lucía retrocedió de inmediato, con la respiración acelerada. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Él no insistió. Solo bajó la mirada como quien sabe que ha cruzado un límite. En ese instante, la voz de Javier rompió la tensión desde el salón. ¡Lucía! ¿Dónde estás? El eco de su llamada la sacudió por dentro. Respondió enseguida, intentando sonar natural. «Ya voy». Salió al pasillo como si nada hubiera pasado. El corazón todavía le golpeaba el pecho, mientras el ruido del partido llenaba otra vez la casa. Se sentó junto a Javier, que apenas abrió los ojos antes de volver a dormirse. Tristán regresó también, con la misma sonrisa de siempre, como si lo ocurrido en la cocina nunca hubiera existido. Pero Lucía lo sabía. Aquella línea invisible que siempre había protegido su vida acababa de borrarse. Parte 4. El silencio compartido. Los días siguientes parecían normales. Desayunos rápidos, correos de oficina, llamadas rutinarias. Pero Lucía llevaba dentro un torbellino que no se atrevía a nombrar. Cada vez que Tristán escribía en el grupo de amigos, ella sentía un pinchazo extraño, mezcla de culpa y expectación. El viernes, Javier organizó su habitual noche de póker. Vinieron Tristán y Miguel, el más callado de los tres, siempre observador, siempre en un segundo plano. El ambiente estaba cargado de humo de tabaco y risas forzadas. Lucía preparó bandejas con tapas y fingió indiferencia, aunque sentía todas las miradas sobre ella. Cuando Javier, con el vaso medio vacío, le pidió que se quedara un rato en la mesa, algo cambió. Se sentó junto a ellos, con una sonrisa contenida, tratando de ignorar el peso de las miradas. El partido de cartas siguió entre bromas, pero Lucía notó cómo Tristán buscaba su reflejo en cada gesto. Miguel, en cambio, permanecía en silencio, aunque sus ojos parecían leer lo que los demás callaban. Ya entrada la medianoche, Javier se quedó dormido en el sillón, como tantas veces. Miguel recogió su chaqueta y murmuró un «me voy». Pero antes de salir, se detuvo. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía un segundo demasiado largo. Luego salió, dejando tras de sí un silencio espeso. Lucía se quedó de pie en el pasillo, con las manos frías, sin saber si debía volver al salón o subir directamente a la habitación. Fue entonces cuando escuchó una voz baja detrás de ella. «¡Eres peligrosa!», susurró Tristán. Lucía se giró despacio. No supo si debía reír, enfadarse o huir. Pero lo que sí supo es que esa noche no iba a terminar como las demás. Parte 5. El espejo roto. Lucía subió al dormitorio con pasos rápidos, intentando convencerse de que podía escapar de lo que acababa de escuchar en el pasillo. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama. El silencio de la casa parecía amplificar cada latido de su corazón, pero el golpe suave en la puerta la hizo incorporarse de golpe. Era Tristán. Ella abrió apenas unos centímetros, como si quisiera detener lo inevitable. Sus ojos se encontraron, y de nuevo ocurrió el beso. Breve, contundente, imposible de borrar. Lucía apartó el rostro enseguida. «No podemos», susurró. Él solo sonrió con esa seguridad que tanto la desarmaba. «Ya lo hemos hecho». Se quedó sin respuesta. El aire estaba cargado, y antes de que dijera algo más, escucharon un ruido de pasos en el pasillo. Ambos retrocedieron de inmediato. Era Miguel, que volvía por su chaqueta olvidada. Se detuvo al verlos a través de la rendija. No dijo nada, solo inclinó la cabeza
y se marchó en silencio. Ese gesto mínimo, sin una sola palabra, dejó a Lucía helada. No era un reproche directo, pero se sintió expuesta, atrapada. Esa noche apenas durmió. Javier, a su lado, respiraba tranquilo, ajeno a todo. Lucía, en cambio, veía una y otra vez los ojos de Miguel al cruzarse con los suyos. Había en ellos más que sorpresa, una mezcla de tristeza, de preguntas sin formular. Cuando amaneció, entendió que lo ocurrido no quedaría enterrado. El silencio de Miguel era una sombra que tarde o temprano hablaría por sí misma. Parte 6. La casa vacía. Esa noche, Javier volvió antes de lo habitual de su viaje de trabajo. Lucía preparó la cena con una precisión que apenas ocultaba su tensión. Todo parecía normal. Risas forzadas, copas de vino, conversaciones triviales. Pero ella sentía cada mirada de Tristán y Miguel clavada en su piel, como si supieran lo que ella misma temía admitir. El juego de cartas comenzó, y pronto el salón se llenó de gestos, bromas, silencios incómodos. Javier, confiado, no notaba la electricidad que se acumulaba en el aire. Pero Lucía lo sentía. Cada movimiento, cada risa, cada suspiro de sus amigos era una chispa lista para encender la verdad. Tristán rompió la tensión con una sonrisa atrevida. Miguel permaneció callado, pero sus ojos no dejaron de observar. Finalmente Javier se quedó dormido, y Lucía aprovechó un instante para respirar. Entonces escuchó el murmullo de Tristán. «No puedo más». Antes de que ella respondiera, Javier abrió los ojos. Miró la escena con una calma que la paralizó y dijo, con voz serena y fría: «Sé todo». El mundo pareció detenerse. Tristán retrocedió, Miguel bajó la mirada, y Lucía sintió cómo se desmoronaba todo lo que había construido en silencio. Sin decir una palabra más, Javier se levantó y dejó un sobre la mesa. «No busques excusas, solo valiente para detenerte. Adiós». Los dos hombres se marcharon en silencio, y Lucía se quedó sola. La casa estaba en calma, pero cada rincón parecía recordar los secretos, las miradas, los silencios y los besos robados. Se sentó frente a la ventana. La ciudad brillaba, las luces parpadeaban, y por un instante, todo parecía posible otra vez. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Había perdido todo, pero por primera vez sentía que había visto la vida tal como era. Un momento de claridad en medio del caos, un eco de libertad inesperada que la dejó muda, sorprendida y sobrecogida. El silencio de la casa nunca había sonado tan fuerte y al mismo tiempo tan lleno de posibilidades.